tardes a todos los que se están conectando. Qué bueno que están en este lugar recibiendo palabra. Y bueno, ¿qué te parece si nos ayudas a compartir el link? También todos los que están aquí pueden ayudarnos a compartir el link para que esta palabra que vamos a recibir de parte de Dios, muchas personas también la puedan recibir. Así es que sean todos bienvenidos. Prepara tu Biblia, prepara tu cuaderno, porque hoy vamos a recibir una palabra bien bonita de parte de Dios en boca de nuestro amigo Aldo. Así es que den un fuerte aplauso a Dios por la vida de Aldo, que tiene una palabra bien bonita de parte de Dios. Más fuerte que es para Dios. Fuerte, 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 fuerte. Eso es todo. Pues buenas tardes, sean bienvenidos a Familia Agua Viva. Como siempre es un placer poder saludarlos nuevamente, estar aquí con ustedes. Pero sobre todo, no me cansaré de repetirlo, doy gracias a Dios por permitirme estar aquí sirviendo y ser un portador de la palabra de Dios. Pues bien, el día de hoy estoy emocionado porque tenemos una palabra muy bonita, una palabra muy especial. Yo sé que todos los domingos y miércoles recibimos bendiciones y palabra de Dios, pero hoy tiene un toque muy especial, porque estoy seguro que si usted atesora esta palabra, no solo será de bendición para usted, será una palabra de bendición para sus hijos, para sus nietos, para sus bisnietos y hasta tataranietos y todas sus generaciones. Amén. El título de hoy es De tal padre, tal hijo. Así que, ¿qué le parece si cerramos un momento los ojos y nos ponemos en oración? Dios, te damos gracias nuevamente porque eres bueno, porque nos amas, porque eres misericordioso y nos permites estar aquí presentes para escuchar de tu palabra. Te damos gracias porque nos has proveído de alimento, porque nos das salud, porque nos cuidas en todo momento. Te pedimos que todo lo que salga de mi boca sea palabra tuya y no piedra de tropiezo para los demás. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús amado. Amén. Muy bien, acompáñenme en Proverbios 22:6, por favor. Todos conocemos ese versículo que dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Miren, estamos viviendo una época en la que pareciera que nuestros jóvenes de hoy pues han tomado un rumbo muy diferente al que nosotros tomamos respecto a nuestra educación. Pareciera que los jóvenes de ahora pues no es nada que ver a la educación que nosotros tuvimos de pequeños. Y los adultos últimamente pues a lo mejor nos quejamos mucho de los jóvenes de ahora. Decimos, hombre, es que los jóvenes de ahora ya no respetan las reglas. O decimos, los jóvenes de ahora ya no respetan a los mayores. Nuestros jóvenes ya no son responsables con sus cosas. Ya no son caballerosos con las mujeres como en nuestros tiempos. Ahora nuestros jóvenes solo piensan en dinero, en ellos mismos, o piensan en los likes, o en los followers. Ya ni siquiera se quieren casar, ya no quieren compromiso. Mi hijo es un flojo y ni siquiera quiere trabajar. O peor aún, mi hijo tiene 40 años y sigue viviendo en casa. Y la lista podría ser interminable. Pero yo quisiera preguntar, ¿por qué nos quejamos tanto de nuestros jóvenes si nosotros fuimos los responsables de su educación? Nosotros somos los responsables de enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y tal vez alguien me podrá decir, no hombre, yo sí lo traigo a raya. Es más, una que otra vez me he bajado de la cruz y le he puesto sus chanclazos. Pero mire, acompáñeme a Gálatas 6:7, por favor. Y la Biblia dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿La pueden repetir conmigo, por favor? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrara, eso también segará. Y le voy a explicar por qué. Hace un tiempo estaba haciendo yo mi rutina normal antes de irme a trabajar y me estaba lavando yo los dientes. Tengo la costumbre de recargarme a lavarme los dientes y en ese momento volteé a ver mi mano y me espanté. No se preocupen, no es la viruela del mono, no pasa nada, estoy bien.
Pero sí me espanté y más que nada me sorprendí porque mi mano era idéntica a la de mi papá. Ahora que soy adulto, mi mano se está pareciendo, prácticamente es una réplica a la de mi papá. Y eso me hizo reflexionar mucho acerca de lo que me estaba convirtiendo. Me estoy pareciendo muchísimo a mi papá, incluso le voy a confesar que había cosas que me molestaban de mi papá cuando yo era niño, que ahora yo ya las hago. Y es lo maravilloso de la genética. Dios ha hecho algo increíble con nuestra genética. Incluso la ciencia nos dice que heredamos lo mejor de papá y lo mejor de mamá. Pero por desgracia, no podemos echarle la culpa a la genética. Gran parte del aprendizaje y nuestro comportamiento proviene de la imitación. Así es, la imitación es un instinto natural que tenemos los seres humanos, así como el beber, el respirar, el comer. También imitamos, y es una forma de aprendizaje, es la forma esencial de aprender. Y los padres nos convertimos en el modelo de referencia de nuestros hijos. Así que si usted piensa que su hijo es tal vez lo que es por la genética, pues no le podemos echar la culpa a Dios, porque Dios es perfecto. Realmente lo que ha hecho nuestro hijo es imitarnos. A veces pensamos que incluso los niños no nos ponen atención, que están jugando, que están en su juego, que están en su mundo, pero realmente están muy atentos a lo que hacemos y a lo que dejamos de hacer. Están muy atentos a lo que nosotros decimos, en la forma en que lo decimos, en la forma en que respondemos, en la forma en que tratamos a nuestra esposa, en la forma en que tratamos a los vecinos. Los niños captan cada segundo, cada momento que usted está actuando y haciendo. Mire, yo no sé si a usted le pasó, o cuando era niño, en mis tiempos, se usaba mucho que jugábamos a la familia. Y cuando me tocaba el rol de papá, lo único que yo hacía era imitar a mi papá. Yo jugaba a ser mi papá. Llegaba del trabajo tal vez muy cansado, regañaba a los hijos: ya hiciste la tarea, ya te pusiste a leer, ya recogiste tus juguetes. Y me ponía a descansar a ver la tele. Son cosas que hacía mi papá. Y a mí me gustaba mucho ver a mi papá. Mi papá dibujaba padrísimo y yo podía pasar horas viendo a mi papá dibujar. Tan así que estudié arquitectura igual que él. Y las mujeres igual, jugaban a cuidar a sus bebés, a darles de comer, a cambiarles el pañal, a educarlos, jugaban a la escuelita. Y pensábamos que realmente ese era un juego, pero lo que no sabíamos es que estábamos aprendiendo a ser adultos. Sin embargo, en muchas ocasiones, por desgracia, tal vez de manera involuntaria o voluntaria, les enseñamos a nuestros hijos cosas que están muy apartadas de Dios. Acompáñenme a ver este video, por favor. Esponjas que replicarán todo lo que vean de nosotros cuando sean adultos. Y mire, acompáñenme primera de Corintios 11:1, por favor. Pedro les dice a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Repitan conmigo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y yo quisiera preguntarles, ¿creen que nosotros podríamos en ese momento decirle a nuestros hijos: sed imitador de mí, como yo de Cristo? ¿Cree que alguien podría levantar la mano y decir: yo sí quiero que mi hijo sea igualito que yo, con todos los aciertos y los errores? ¿Alguien podría levantar la mano el día de hoy? Claro que no. Tal vez ni yo me atrevería a levantar la mano. Y a lo mejor no levantó la mano por pena, o a lo mejor no levantó la mano porque siente que no ha sido el mejor ejemplo para su hijo. Y entonces yo quisiera preguntar, si no hemos sido un buen ejemplo para nuestros hijos, entonces, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Estamos enseñando que estudien mucho para que tengan un buen trabajo y el día de mañana ocupen un buen puesto donde ganen mucho dinero y puedan comprar una casa, un carro, viajar. Eso le enseñamos a nuestros hijos, pensando que eso es lo más importante de la vida. O le enseñamos a nuestras hijas:
hija, estudia mucho para que cuando te cases, si te toca un esposo malo, flojo, te puedas divorciar. Eso es lo que les enseñamos a nuestras hijas, que estudien para que se puedan divorciar el día de mañana. ¿O realmente le estamos enseñando lo más importante en la vida, que es la palabra? O no se quiere meter en muchos problemas y dice, no, mejor que les eduquen otros. Yo mejor lo llevo los domingos 1 hora a la iglesia y ahí les enseñan en la escuelita muy bien y con 1 hora van a tener para el resto de su vida. O peor aún, está permitiendo que a sus hijos los eduquen las plataformas, Netflix, YouTube, TikTok, que les encantan a los jóvenes. Y miren, hace poco salió una película, yo creo que todos escucharon de ella, de Disney, que se llamaba Buzz Lightyear. Yo creo que muchos escucharon de esa película. Y en esta película causó mucho revuelto, porque en una de las escenas, confieso, no he visto la película, pero he leído que en una de las escenas aparecen 2 personajes de sexo femenino dándose un beso. Y por supuesto que esto se volvió un alboroto a nivel mundial, donde en muchos países incluso vetaron la película, no permitieron que se pasara en los cines, en las salas de cines. Y aquí en México pues no se hicieron esperar los comentarios, sobre todo del mundo, de la gente que estaba a favor de la escena, y no solo defendía la escena, sino que tachaba de homofóbicos a todas las personas que creían que no era una escena apropiada para el nivel infantil. Y déjenme decirles que el mundo conoce tan bien la Biblia y conoce tan bien Proverbios 22:6 que leímos hace un rato: instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Que ahora el mundo desde pequeños no los quiere apartar. El mundo ahora desde muy pequeños, ya en Disney, que pensábamos que era una plataforma meramente infantil, les quieren enseñar cosas del mundo, quieren alejarlos del camino. Y déjenme decirles que los padres somos los únicos escudos que pueden tener nuestros hijos en defensa de eso. Si mi hijo llega y me dice, papá, quiero vestirme de princesa, por supuesto que yo le voy a decir que no, que los niños se visten de príncipes y que él nació siendo niño y que Dios no se equivoca, que hizo a hombre y mujer. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Incluso hasta la ciencia nos dice que solo existen 2 cromosomas, hombre y mujer. No podemos permitir que el mundo confunda a nuestros hijos. Y sí, es muy probable que el mundo le diga, pero eres cuadrado, autoritario, legalista, mente cerrada. ¿Cómo es posible que puedas obligar a esa criatura a hacer lo que tú quieres? Pues la respuesta es sí. Así como lo obligo a comer verduras, así como lo obligo a dormirse temprano, así como lo obligo a hacer su tarea, a respetar a los mayores, a respetar a su mamá. Y así como lo obligo a hacer muchas cosas más. Y tal vez el mundo pensará que lo estoy obligando, pero yo sé que le estoy enseñando. A mí no me interesa lo que el mundo puede decir de mí. A mí me interesa lo que Dios piense de mí. Y que el día que yo esté frente a Él y me pregunte por mi familia, ¿qué le voy a contestar? ¿Qué educación fue la que le di a mis hijos? ¿Qué fue lo que permití que ellos aprendieran? Eso es lo que realmente a mí me preocupa. En algún tiempo, yo sé que ser papá no es nada fácil. Yo creo que es de las tareas más difíciles. Yo creo que después de pararse aquí arriba, la segunda es ser papá. Y yo pensaba en algún tiempo, ¿por qué no existe una universidad de papás? ¿No? Yo decía, donde nos enseñen a cómo educar a nuestros hijos. Ya de perdido un diplomado. Pero hoy doy gracias a Dios que nadie escuchó esa idea mía, porque estoy seguro que si existiera una universidad de papás, sería como el mundo quisiera que nosotros educáramos a nuestros hijos, y no realmente como Dios quiere que nosotros los eduquemos. Tal vez podrá estar pensando, bueno, ya entendí, yo soy un reflejo de lo que era mi papá. Y tal vez podrá decir, y mi papá pues
pues no era el mejor ejemplo que pueda yo tener. Tal vez mi papá fue alcohólico, o tal vez mi papá era agresivo con la gente, con mi mamá, o tal vez mi papá no era creyente, o simplemente tal vez mi papá nunca estuvo en casa, siempre era un papá apartado de la familia. Pues déjeme decirle que no existe un padre perfecto. Incluso hasta los padres que le dedican tiempo a su hijo, que los aman, que los cuidan, que los protegen y que están para ellos, incluso ellos también tienen imperfecciones. Y eso no quiere decir que seamos malos padres, simplemente quiere decir que somos seres humanos. Pero lo que sí te puedo decir hoy, y lo que sí estoy completamente seguro, es que tenemos un Padre Celestial perfecto. Un Padre Celestial que te ama tanto, tanto, que dio a su único Hijo por ti. Tenemos un Padre que siempre está para nosotros, que siempre nos escucha, que siempre nos protege, que siempre es fiel, que es misericordioso. Y a pesar de que a veces nos alejamos o no hacemos las cosas que Él nos pide, de todos modos, Él está para nosotros. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Ese es el ejemplo del verdadero Padre que debemos de seguir nosotros. En Juan 1:12, la Biblia nos dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino voluntad de varón, sino de Dios. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón, a partir de ese momento se convierte en hijo de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, no sé si haya alguien que no haya hecho su oración de fe, alguien que haya venido por primera vez, que nos visite y que el día de hoy vino no por casualidad, sino que Dios lo estaba esperando para que escuchara de esta palabra. Si tenemos a alguien que nos quiera acompañar el día de hoy. Todos hicimos lo mismo alguna vez. Todos llegamos a este lugar y pasamos aquí al frente. Bueno, si no, ¿qué les parece si de todos modos una vez más nos ponemos de pie? Y para los que están en casa, que tal vez nunca han tenido la oportunidad de hacer la oración de fe, ¿y qué les parece si la hacemos una vez más? La Biblia dice que si confesáramos con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en el corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. Así que cierren los ojos y repitan conmigo, por favor. Señor Jesús, en esta hora vengo a ti reconociendo que tengo errores. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y Salvador, y sé que tú diste tu vida por mí y que el Dios Padre te levantó entre los muertos y que al tercer día ascendiste al cielo y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pueden sentarse. Muy bien, ahora que entendemos que somos hijos de Dios y al Padre perfecto que debemos de imitar es Dios, muchos se podrán preguntar, bueno, pero ¿cómo imito a Dios? Si Dios es alguien celestial, Dios es perfecto, y alguien podrá decir, es más, yo ni siquiera lo puedo ver, ¿cómo puedo imitarlo? Acompáñenme en su Biblia en Juan 14. Por favor, Juan 14:8, y dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús vino a la tierra no solo a salvarnos de los pecados, sino vino a ser ejemplo de lo que debemos de ser nosotros. Vino a ser ejemplo para seguir sus pasos, como dice en 1 de Pedro 2:21.
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahora la pregunta sería, bueno, ¿y cómo imito a Jesús? Pues primeramente tenemos que imitar lo que dice la Biblia. Muchas veces yo recuerdo que yo venía aquí a la iglesia, eso sí, nunca faltaba, pero cuando salía de esa puerta, seguía siendo yo. Y seguía viniendo, y yo creo que pasó como un año, y me di cuenta que seguía siendo yo, que la cosa no cambiaba. Hasta que un día fui al encuentro, y mi vida cambió, y decidí empezar a imitar a Dios, bueno, a Jesús. Y a partir de ese día, mi vida empezó a dar un giro de 360 grados, más bien de 180 grados. Si nosotros imitamos a Jesús, podremos llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos. Dios nos hizo perfectos. Tal vez hemos aprendido cosas que van en contra de Él. Pero Dios sabe que si logramos imitar a Jesús, vamos a ser la mejor versión de nosotros. En 1 de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en Él, debe de andar como Él. Y hay una relación muy directa entre imitar a Jesús y conocer a Jesús. Es lógico, ¿cómo podemos imitar a alguien que ni siquiera conocemos? ¿Cómo pretendemos seguir a Jesús, imitar a Jesús, si ni siquiera lo conocemos bien? Así que, primeramente yo le aconsejo que pase tiempo con Él, pero tiempo de calidad. Realmente que se convierta en una parte esencial de su vida. Yo recuerdo cuando era joven, universitario, cuando entré a la universidad, en el primer semestre me hice muy amigo de un compañero que se llamaba Luis, que fue mi mejor amigo de la universidad. Bueno, este personaje tenía un problema a la hora de hablar, que de repente tartamudeaba. No era muy frecuente, pero no sé, decía 15, 20 palabras y de repente se atoraba y seguía hablando. Llegamos a compartir tanto tiempo juntos, incluso no solo para los trabajos de la escuela, sino incluso compartíamos juegos de mesa con su familia y pasábamos mucho tiempo juntos, la verdad. Que llegó un momento al final de la universidad que yo también empezaba a tartamudear. Dije, no puede ser posible, pues si yo hablaba bien. Pero pasábamos tanto tiempo juntos que yo empezaba a imitar la forma en que él hablaba. Y lo mismo nos va a pasar si nosotros pasamos más tiempo con Jesús, si nosotros hacemos oración en cada momento, si nosotros lo tomamos en cuenta en cada decisión de nuestra vida, si nosotros aprendemos más sobre Él, sobre su vida, sobre cómo actuaba, sobre cómo respondía, sobre su forma de hablar. Va a llegar un momento en que ni siquiera se va a dar cuenta y va a estar actuando usted como Jesús. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros imitemos. Y segundo consejo, deje que el Espíritu Santo te enseñe a imitarlo. En 2 de Corintios 3:18 dice, cuando nos acercamos a Dios por medio de Jesús, el Espíritu de Dios nos guiará. Yo recuerdo que mucho tiempo leía la Biblia, venía, y pues tal vez sí entendía un poquito el mensaje, pero me costaba mucho trabajo agarrar la Biblia por mí mismo y entender el trasfondo de la palabra. Hasta que el día que yo recibí a Jesús en mi corazón y permití que el Espíritu Santo tomara control de mí, a partir de ese momento realmente entendía el significado de la palabra de Dios. Incluso mucho tiempo yo decía, ¿cómo es posible que puedan escuchar a Dios? ¿De qué fumaron o de dónde? ¿Cómo se hace eso? Y pasé mucho tiempo sin entender de qué manera podía la gente escuchar a Dios. Incluso le preguntaba a un buen amigo, oye, ¿tú escuchas a Dios? O sea, ¿realmente lo escuchas? Pero cuando uno recibe el Espíritu Santo, uno aprende a escuchar a Dios. Incluso me acuerdo que le preguntan, y bueno, pues la respuesta es desde el momento en el que nace.
y está en sus brazos. Acompáñenme en Salmos 127, por favor, 127:4. Se la vamos a poner en Nueva Traducción Viviente, que es un poquito más entendible. Más tarde, si quiere, apúntela y la busca. Y dice así: los hijos que nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Y me encanta esta reflexión que nos da la Biblia, donde compara a los hijos con la flecha de un arquero. Y le voy a explicar por qué. Un arquero toma el arco y la flecha y en principio pues debe de estar preparado. Estoy seguro que si alguno de nosotros quisiera tirar con arco, pues hasta en una de esas nos andamos dando en el pie, ¿verdad? El arquero primeramente debe de estar preparado. En segunda, debe tener el blanco o el objetivo muy bien definido. Y en tercera, apuntar bien esa flecha hacia donde queremos llegar. Pero lo más importante de esto es que el arquero solo pasa con la flecha en la mano unos segundos. Y en el momento en que suelte esa flecha, no hay vuelta para atrás. Esa flecha irá a dar al objetivo. Y exactamente lo mismo pasa con nuestros hijos. Si nosotros no estamos preparados, si nosotros no apuntamos en la dirección correcta, lo más seguro es que nuestros hijos se desvíen en el camino y no den en el objetivo. Los hijos estarán con nosotros muy poco tiempo. Tenemos poco tiempo para prepararlos. Y algún día los tendremos que soltar al mundo. Y ellos aprenderán a tomar las decisiones. Así que si usted deja que sus hijos aprendan a base del mundo, a base de lo que ven en la tele, a base de lo que le enseñan en la calle, pues lo más seguro es que esa flecha jamás llegue al objetivo, que es la palabra. Mire, hace un año exactamente, mi esposa y yo estábamos en un dilema, porque mi hija de 5, bueno, en aquel entonces tenía 5 años, estaba a punto de entrar a la primaria. Para nosotros era una decisión muy importante en qué primaria la íbamos a meter, o en qué escuela la íbamos a meter, porque realmente no queríamos estarla salteando de escuela en escuela y estar probando, porque es la educación que le vamos a dar. Y como siempre decía mis padres, bueno, pues la educación es la única herencia que te puedo dejar. Entonces para nosotros el escoger la escuela ideal para ella era un punto muy importante en nuestra vida. Y bueno, como buenos papás, hicimos nuestra lista, donde empezamos a buscar las mejores escuelas de Tampico, y que estaba que el Cultural, y que estaba que el Águila, y que el Americano, y bueno, hicimos ahí nuestra tarea. Y empezamos a investigar con los papás que llevaban a sus hijos a esas escuelas para ver qué tal era la escuela, y bla, 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 bla. Se acercaba la fecha y pues no teníamos definida qué escuela le íbamos a meter. Incluso les voy a ser sincero, yo tenía mi favorita, y mi esposa también tenía su favorita, y no era la misma casualmente. Llegaba el momento de tomar la decisión, nos sentamos y vimos que no sabíamos todavía cuál era la escuela ideal. Y dijimos, bueno, pues creo que es una decisión que no podemos tomar nosotros. ¿Qué te parece si lo ponemos en manos de Dios y lo ponemos en oración, cada quien por su lado, y vamos a ver qué Dios nos dice? Y así fue. Pasaron 1 o 2 semanas, y cuando nos volvimos a sentar, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Dios me dice que la indicada es una escuela que se llama ICA. ICA es una escuela que está por ahí, por Avenida Hidalgo, atrás de Burger King, que es una escuela cristiana. Y le decía, en cualquier escuela le van a enseñar matemáticas, en cualquier escuela le van a enseñar a leer, en cualquier escuela le van a enseñar historia, pero lo que sí estoy seguro es que no cualquier escuela le van a enseñar la palabra de Dios, que no en cualquier escuela le van a enseñar lo que Dios realmente quiere para ellos. Y mi esposa, pues casi con una lágrima en los ojos, me dice, realmente a mí me confirmó lo mismo Dios. Y les voy a ser sincero, para mí era la última en la lista. Y Dios tomó esa decisión en aquel tiempo, y hoy, después de un año de que mi hija terminó su primer año de primaria, estamos tan contentos y tenemos una paz interior que sobrepasa todo entendimiento,
de que fue la decisión correcta. Y bien, pues antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera compartirles cuatro consejos que estoy seguro que les van a ayudar como padres y por supuesto que basados en las enseñanzas de Dios y de Jesús. Y el primero es: ame a sus hijos de manera incondicional. En Juan 13:34 nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y cuando me refiero a que amemos a nuestros hijos incondicionalmente, no quiere decir que les solapemos ahí su mal comportamiento. Por supuesto que no. De hecho, Dios tampoco solapa cuando nos portamos mal. Incluso en ocasiones deja que nos tropecemos para que entendamos que estamos haciendo mal. A lo que me refiero es que amemos a nuestros hijos sin condiciones. No se trata de que si sacas un 10, ahora te amo. O si te portas bien, te amo. O que si obedeces lo que yo te digo, te amo. Tenemos que aprender a amar a nuestros hijos como son. Cometerán errores igual que nosotros, pero no por eso debemos de dejar amarlos. Yo no sé si le pasa lo mismo que a mí, pero cuando estoy seguro que Dios está a mi lado en una circunstancia complicada, y cuando estoy seguro que Dios me está respaldando, me da una seguridad que sobrepasa todo entendimiento. Lo mismo pasa con los hijos, con el amor de los padres. Cuando los hijos saben que los padres los amamos, les da una seguridad increíble, que no los para nadie. Consejo número 2: escuchemos a nuestros hijos. En Salmo 116:1 dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. A veces, como papás, llegamos muy cansados del trabajo, llegamos incluso a veces hasta fastidiados, y se acercan nuestros hijos y empieza a entrar la vocecita, esa vocecita chillona, con un oído y te retumba por toda la cabeza. Y a veces cometemos el error de apartarlos un momento o de no hacerles caso porque venimos cansados del trabajo. Y realmente no saben lo importante que es que aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Ahí en su casa, en mi casa, su casa, en algunas ocasiones tratamos de apagar la tele a la hora de ver la comida y empezamos a platicar. Y deberían de ver la cara de alegría cuando los niños empiezan a platicar sus cosas. Por supuesto que primero me reclaman: papá, ¿por qué apagas la tele? Ay, papá, no seas así. Pero cuando empiezan a platicar y cuando empiezan a contarnos sus cosas, la cara se les ilumina de alegría. Ellos ven que su papá, su mamá y su hermano están poniendo atención. Y se desplayan y cuentan y platican. Y hay ocasiones incluso que hasta terminamos de comer y la sobremesa puede durar hasta 1 hora más, de que no paran de platicar. Ellos también quieren platicar de los que le pasan. Y es la única forma de nosotros saber lo que están aprendiendo, lo que están pasando, si están sufriendo alguna cosa o si están pasando por una crisis. Pero si no aprendimos a escuchar a nuestros hijos, jamás nos vamos a enterar. Consejo número 3: pasemos tiempo con ellos. Una de las importantes actitudes de Jesús ante los discípulos fue que Jesús sabía que los discípulos tenían que pasar más tiempo con él. No solo bastaba con lo que saliera de la boca, sino que lo tenían que ver porque era ejemplo. Lo mismo tenemos que hacer con nuestros hijos. ¿Cómo pretendemos que sean imitadores de nosotros si ni siquiera estamos presentes en casa? A veces pues trabajamos de más y decimos que es por ellos, pero dejamos a un lado lo más importante, que es el tiempo. Y el tiempo nadie nos lo va a regresar. Su hijo jamás va a volver a tener 1 año, jamás va a volver a tener 4 o 5. Tenemos que aprovechar cada momento de su vida. Y si queremos ser ejemplo, pues tenemos que compartir más tiempo con él.
como decíamos con Jesús, si queremos aprender a imitar a Jesús, pues tenemos que compartir tiempo con Él. Lo mismo pasa con nuestros hijos. Tenemos que permitirles compartir ese tiempo. Y punto número 4. Seamos el mejor ejemplo para nuestros hijos. Tenemos que ser congruentes con lo que decimos y nuestras acciones. En Primera de Juan ya vimos, en Primera de Juan 2 vimos que dice, el que dice que permanece en Él debe de andar como anduvo Él. Y déjenme decirles que no hay cosa más hiriente para nuestros hijos que pedirles que hagan algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. No podemos ser incongruentes con nuestras palabras. En alguna ocasión me acuerdo perfectamente, yo iba con mi hijo Abner, estaba chiquito, tal vez tendría unos 6 años, y veníamos manejando y veníamos platicando, y no me di cuenta y me pasé un semáforo naranja, y a la mitad del semáforo naranja se puso en rojo. Yo siempre he tratado de inculcarle a mis hijos que debemos de seguir las reglas, las leyes, por eso están, y entre otras cosas más. Y en ese momento mi hijo voltea y espantado me dice, papá, te pasaste el alto. Y me dio un poquito de risa por la cara y por la expresión de susto. Y yo tratando de justificar mi acción le dije, no, lo que pasa es que pues estaba en naranja y pues a la mitad del naranja me agarró el rojo y pues el naranja sí se permite, pero el rojo no. Y ahí tratando de, patinando un poquito en mi explicación. Hasta que me di cuenta que realmente no estaba siendo congruente con mis palabras. Y le pedí una disculpa y le dije, tienes razón, me pasé el alto y te pido una disculpa y te prometo que jamás me voy a volver a pasar un alto. Y me di cuenta que no solo debemos de ser perfectos cuando nuestros hijos nos están viendo, no solo debemos de ser una mejor versión de nosotros mismos cuando ellos están aprendiendo de nosotros, sino en todo momento. Porque incluso ni siquiera a veces sabemos cuando ellos están aprendiendo de nosotros. Tenemos que hacerlo como un hábito en nuestras vidas. Y les aseguro que eso se va a reflejar en nuestros hijos. Yo sé que ser papá es una tarea muy difícil, pero tenemos el mejor ejemplo que podemos tener cualquiera, el Padre perfecto. Ya es a Él al que tenemos que imitar. Yo quisiera invitarles a ver un video y por supuesto que lo hago con todo respeto. Yo sé que somos humanos y todos cometemos errores, pero quise pasar este video para que nosotros mismos hagamos una autorreflexión, una autocrítica, si realmente estamos cumpliendo ese propósito que Dios quería para nosotros como padres. Pongamos mucha atención, por favor. 8 a.m. Llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión de mañana. Es obligatoria, dijo la maestra. Pues, ¿qué piensa esa mujer? ¿Cree que podemos disponer fácilmente del tiempo de las personas a la hora que ella diga? Si supiera lo importante que era la reunión que tenía a las 8:30, de ella dependía un buen negocio y por su culpa tuve que cancelarla. Allí estábamos todos, papás y mamás. La maestra empezó puntual. Agradeció nuestra presencia y empezó a hablar. No recuerdo qué dijo. Mi mente vagaba pensando cómo resolver ese negocio tan importante. Ya me imaginaba comprando esa nueva televisión y comprando un nuevo auto con el dinero que recibiría. ¡José Rodríguez! ¡José Rodríguez! Escuché a lo lejos. ¿No está el papá de José Rodríguez?, dijo la maestra. Sí, aquí estoy, contesté pasando al frente a recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi lugar y al verla solo pensé, para esto vine. ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndolas para que ninguna persona viera las porquerías de calificaciones que había obtenido mi hijo. De regreso a casa, mi coraje aumentaba cada vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal.
Llegué, entré a la casa, azoté la puerta y grité: ¡ven acá, José! José estaba en el patio y corrió a abrazarme. ¡Papá! ¿Qué papá? Ni que nada. Lo retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos azotes le di, al mismo tiempo que le decía todo lo que pensaba de él. Y te me vas a tu cuarto, terminé. Mi hijo se fue llorando. Su cara estaba roja y su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se metió a la cocina. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa se acercó y, entregándome la boleta de calificaciones que me dieron en la escuela, que yo guardaba en mi saco, me dijo: lee despacio y después toma una decisión. Al leerla vi que decía: boleta de calificaciones calificando a papá. Por el tiempo que tu papá dedica a conversar contigo antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para jugar contigo, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ayudarte en tus tareas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica saliendo de paseo en familia, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica en contarte un cuento antes de dormir, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica en abrazarte y besarte, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para ver la televisión contigo, 7. Por el tiempo que tu papá te dedica para escuchar tus dudas y problemas, 6. Por el tiempo que tu papá te dedica para enseñarte cosas, 7. Calificación promedio, 6.22. Los hijos habían calificado a sus papás. El mío me había puesto 6 y 7. Y sinceramente creo que no merecía solo 5 o menos. No pude contener las lágrimas. Me levanté. Corrí a la recámara de mi hijo, lo abracé y lloré mientras apretaba su pequeño cuerpecito. Me hubiera gustado poder regresar el tiempo, pero eso era imposible. José abrió sus ojos, aún hinchados por las lágrimas, me sonrió y me abrazó y me dijo: te quiero, papito. Cerró sus ojos y se volvió a dormir. Despertemos, papás. Es momento de que aprendamos a darle el valor a aquellas cosas verdaderamente importantes. De nuestra relación con nuestros hijos depende su éxito o su fracaso. No te mates trabajando para darles lo mejor a tus hijos. Cuando crezcan, lo que recordarán con más cariño no serán los juguetes que tuvieron, sino el tiempo que pasaste con ellos. Ninguna otra labor es más importante que cuidar, criar y amar a tus hijos. ¿Y tú te has puesto a pensar qué calificaciones te darían hoy tus hijos? Soy Romina Valdés. Era miércoles. Un fuerte aplauso para 8. Dios por este mensaje que tiene hoy para nosotros. Pues me queda claro que nosotros los padres pues nos esforzamos mucho para darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Trabajamos mucho e incluso a veces nos privamos de muchas cosas para nosotros, para darle lo mejor a ellos, para darles una buena educación, para darles vestido, para comprarles ese juguete que tanto desean. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante para ellos y nos olvidamos de enseñarle lo que realmente les va a servir para toda su vida. No le quitemos el privilegio a nuestros hijos de conocer la vida eterna, porque todo lo material se va a quedar aquí en el mundo, pero la vida eterna es para siempre. Y si usted al día de hoy, como lo decía al principio, atesora esta palabra, estoy seguro que no solo bendecirá su vida, sino todas sus generaciones. Incluso, pues tal vez llegaremos más allá, porque estamos seguros que algún día nuestros hijos serán los futuros políticos, serán los futuros alcaldes, serán los futuros presidentes.
y estamos seguros que si su educación fue cimentada en tierra firme, estamos seguros que su futuro va a cambiar y el futuro de nosotros. Así que yo le pido que se ponga de pie el día de hoy, que levante sus manos, cierre sus ojos y me acompañe a adorar a Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Oh mi Dios, muchas gracias te doy por esta palabra. Gracias, Padre mío. Ahora entiendo que soy tu hijo y que no debo de tener miedo porque tengo al Padre perfecto a quien imitar. Ayúdame a comprender a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que tengan que decir, a contestar con cariño todas sus preguntas. Hazme tan amable con ellos como quisiera que fueran conmigo. No me permitas interrumpirlos hablando del mal modo, sino enseñándoles con amor, así como lo haces tú conmigo. No permitas que me burle de sus errores, ni que los humille o avergüence delante de sus amigos o hermanos como castigo. No permitas que induzca a mis hijos a hacer cosas indebidas por seguir mi mal ejemplo. Te pido que me guíes todas las horas del día. Reduce el egoísmo que hay dentro de mí, te lo ruego, mi Dios. Señor mío, ayúdame a ser un líder para ellos y no un jefe. Señor, yo quiero ser como tú, para que valga la pena que mi hijo sea como yo. Amén. Cántele fuerte.